Si usted está aquí con nosotros por primera vez, estamos dando un discipulado intensivo de sanidad interior para crear salud y madurez espiritual en la vida del creyente. El discipulado se titula Rompe. Rompe significa renovar, obedecer, menguar, postrar, examinar. Y es para tener una entrega total para vivir en la libertad de Jesucristo. Y hoy terminamos con el capítulo 6. Después tenemos servicio de varones, servicio de damas. Y vamos a iniciar el capítulo 7 hablando de la disciplina que nosotros como creyentes debemos que tener. Pero hoy concluimos con el capítulo 6, que para mí ha sido un gran privilegio poder compartirlo. Poder ministrar sus vidas con ello. Espero que usted haya aprendido algo o que su vida sea ministrada de una manera u otra. Yo creo que cada vez que llegamos a la iglesia debemos que anhelar o esperar, desear ser ministrados. ¿Usted lo cree o no lo cree? Si no, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? Ninguno de nosotros lo sabemos todo y nunca lo vamos a saber todo. Siempre necesitamos escuchar la palabra de Dios, como también necesitamos crecer y madurar en nuestra fe como hijos de Dios. Y mi deseo es que por medio de Rompe usted sea ministrado y pueda aprender. Quiero iniciar donde terminé la semana pasada, aunque no voy a enfocar en ese primer párrafo porque me desviaría. Mañana es otro día y podría hablarles en el plan de Timoteo un poquito más. Pero donde terminé la semana pasada es: si no estamos en unidad, escuche, si no estamos en unidad o en acuerdo, los demonios no salen. Déjeme decirlo de otra manera, los milagros no fluyen, el derramamiento no llega. Podremos tener, escuche, migajas probaditas, podremos tener escalofríos o mariposas y de vez en cuando derramar una lágrima, pero no es lo que el deseo de Dios para nosotros. El deseo de Dios para nosotros es que nuestro vaso pueda estar rebosando sobre nuestra vida. Que nuestro vaso pueda rebosar, derramarse de las aguas del Espíritu sobre nuestras vidas y expandirse a otras personas. Usted y yo debemos que ser un pozo de agua donde otros puedan llegar a beber de esas aguas cristalinas, de esas aguas frescas, donde usted y yo podamos tener la respuesta a su pregunta, podamos tener la unción para poder imponer manos, podamos tener la suficiente certeza en Dios, que Dios me ha llevado a un cierto lugar, a un específico tiempo con una cierta persona para poder ministrar su vida. Entonces, si nosotros como congregación no estamos unidos, no estamos en acuerdo, los demonios no salen, porque en ese momento hemos perdido la fuerza de la unidad, que significa que Dios no puede ser glorificado en medio de la división. ¿Me está entendiendo? De ninguna manera Dios no puede ser glorificado en medio de la división. Y no importa cómo la división llegue o llega, no es de Dios. Ahora, en medio de la división, Dios puede tornar lo malo entre un bien, pero en ese momento uno no puede decir que Dios es glorificado por medio de la división. Es necesario humillarse delante de Dios. Es necesario sujetarse a Dios y aún sujetarse al liderazgo para poder ser la expulsión o la sanidad interior, o reprender a los demonios, o para que los milagros fluyan o gente reciba necesidad o la persona sea liberada. Hay una llave llamada unidad que abre los cielos para poder derramar bendición sobre la iglesia. Pero escuche, para dirigir a una persona en liberación,
sanidad interior o para que sea ministrada, es necesario que esa persona admita o confiese su pecado delante de Dios. Admita que necesita ayuda. Es un paso tan importante para que nuestra vida reciba sanidad, reciba ministración, reciba liberación. Entonces, la primera cosa es que usted debe que admitir que necesita un Salvador, necesita un Redentor, necesita ayuda. Como la mujer que estaba enferma por años y años y años y gastó todo lo que tenía, dio todos sus recursos, pero cuando se encontró con Jesús, ella reconoció que no era el médico, no era la ciencia médica que le iba a ayudar, sino era Jesucristo, el Rey de Gloria, que tiene la respuesta a toda enfermedad, a toda situación y toda condición del hombre. Usted tiene que admitir: yo no puedo solo, no puedo sola. He tratado todo y me he quedado en la misma situación. La segunda cosa es que usted tiene que ser humilde delante de Dios. En otras palabras, no tengo tiempo para hablar de ello porque me quiero limitar en lo que voy a hablar en esta tarde para poder orar. Pero la humildad para mí significa quebrantamiento. Si usted no se puede quebrantar delante de Dios, será muy difícil que su vida sea ministrada. Y por ello tantas veces imponemos manos sobre las personas, pero no hay señal de redormimiento, de vida, de arrepentimiento. No hay señal de que desea una nueva vida o que desea que Dios haga algo en su vida. A lo contrario, la persona está tiesa. La persona simplemente está allí como si es algo mágico, que simplemente venimos, imponemos manos y boom, ya todo sucedió. Usted necesita ser suficiente humilde. En otras palabras, necesita que quebrantarse delante de Dios y decir: verdaderamente me he arrepentido, verdaderamente te anhelo, verdaderamente te deseo, verdaderamente necesito que hagas un milagro en mi vida. El quebrantamiento, amado hermano, es importantísimo en la vida de una persona. La tercera cosa es que se tiene que arrepentir de sus pecados. Usted y yo podemos estar orando y ungiendo, reprendiendo todo lo que queramos, pero si esa persona no se ha arrepentido, déjeme decirlo de una manera más fuerte: si esa persona no se quiere arrepentir, no quiere dejar su pecado, su estilo de vida, y aunque estemos tratando de ministrar su vida, que tenga liberación, esa persona saldrá de la misma manera que entró. La cuarta cosa es que tiene que renunciar el pecado, pero si nunca se arrepintió, de ninguna manera va a renunciar el pecado. Al renunciar el pecado, caminará en un continuo arrepentimiento. O sea, la tentación todavía va a llegar. Posiblemente va a tener ciertos deseos, posiblemente va a tener ciertas influencias, pero en tanto que se ha arrepentido, ha renunciado el pecado o esa maldad, usted va a poder vivir en completamente libertad. Pero es necesario renunciarlo, rechazarlo, reprenderlo. La quinta cosa que uno debe que hacer es que se debe que perdonar a sí misma por todo lo que nosotros hemos hecho, por toda maldad, por todo pecado, por todo daño que hemos cometido. Y aún podemos decir: yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. La palabra de Dios, que si pecamos, abogado tenemos para el Padre, que Él es justo y fiel para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo es el fiel, es el que perdona, el que restaura, el que libera, el que no se acuerda más de los pecados. Si hemos pecado, abogado tenemos. Él es justo, amado hermano, para perdonarnos. Entonces, si Él ya nos ha perdonado, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que perdonar a mí misma. Que tengo que decir: disculpen el término mexicano, pero la regué, cometí muchos errores, pero en tanto que Él me ha perdonado, yo puedo seguir caminando. La sexta cosa que uno debe que hacer, que es de suma importancia,
Es que debe que entregar su vida a Dios. No el 99.9%, no el 50%. Debemos que entregar nuestra vida el 100%. Dios no quiere la mitad de usted de ninguna manera. No quiere el 10% de usted. No quiere el 75% de usted. Dios anhela el 100% de nosotros. Y cuando Él tiene el 100% de nosotros, significa que yo he rendido mi vida a Él. En otras palabras, I gave up. Yo me he rendido a Él. Señor, toma control de mi vida. Tú eres mi Salvador. Tú sabes lo que es mejor para mi vida. Nosotros pensamos lo que es mejor, esto y lo otro para nuestra vida, pero en realidad el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que creó al hombre del polvo de la tierra, Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. ¿Está entendiendo? Entonces es importante, amado hermano, que nosotros entreguemos nuestra vida al 100%. Pero una cosa, y esto lo sostengo al pie de la letra, y especialmente cuando estoy haciendo liberación, aconsejo a la persona estas 7 cosas, y esta es de suma importancia. Esa persona debe que congregarse en un lugar donde se predica la palabra de Dios, donde se predica a Jesucristo, donde hay el fluir del Espíritu Santo. Si no hace esto, esta alma no será liberada. Y si es liberada, no durará mucho tiempo. Los demonios regresarán. Esos ataques regresarán. Esa condición regresará. Y mucha gente llega a la iglesia porque tiene tanta necesidad. Y entiendo que tiene tanta necesidad, pero busca la sanidad y no busca al sanador. Viene por la bendición, pero no viene por el que bendice la vida. Viene por el milagro, pero no viene por aquel que puede hacer los milagros. Y nosotros debemos que congregarnos como señal de gratitud. Señor, gracias te doy porque me has sanado, porque me has liberado, porque me has salvado, porque has obrado poderosamente en mi vida. Conoces mi maldad, conoces mi pecado. Sabes muy bien que yo merezco la muerte, que yo merezco el castigo, pero alabado sea el nombre de Cristo, que por medio de la crucifixión y resurrección mis pecados son perdonados. Pero ¿qué sucede cuando la gente solamente llega para recibir su milagro, pero se olvida de Dios? Y tengo tantos ejemplos de poder compartirles. Déjeme decirle 2 solamente. Mi tía, que vino de Mexicali a los Estados Unidos para poder encontrar la sanidad del cáncer. Me acuerdo como mi mamá, mi hermana y yo nos sujetamos a ayuno y oración prolongado. Y para honra y gloria de Dios, ella fue completamente sana y liberada de todo cáncer que estaba atacando su cuerpo. Pero lamentablemente, unos cuantos días después, continuó viviendo su vida de la misma manera. Y le exhortamos con amor y le decimos que no éramos nosotros que ella recibió la sanidad, sino era Dios, y en tanto debería que buscar al Señor. Pero ella simplemente dio crédito a la ciencia médica, dio crédito a los doctores y se olvidó de Dios, que hasta esa fecha ahorita son posiblemente aproximadamente 25, 27 años que hasta ahorita está viviendo una vida pecaminosa. Me acuerdo de una prima nuestra que trajo a su hijo, que en aquel tiempo tenía aproximadamente 1 año y medio, 2 años de edad. Me acuerdo que este niño tenía tumores en su espalda, atrás de su cuello. Me acuerdo cómo lo trajeron a nosotros, a mi esposa, a mí. Me acuerdo cuando fuimos al hospital y oramos por él y hicimos una oración de fe. Y este niño fue completamente liberado. Todo tumor se secó, todo cáncer huyó. Y este niño de 1 año y medio, 2 años fue completamente sano. Pero aproximadamente 1 año después, nuestra prima cayó, regresó a las drogas,
al pecado, a la fornicación, a un estado tan mal que esta mujer terminó poseída. Que la trajeron de nuevo, bueno, más bien a ella, fue liberada, pero al año su hijo fue llenado completamente de tumores. Todo lugar, sus piernas, su estómago, su pecho, su espalda, sus brazos acá atrás, completamente tupido de tumores. Lo trajeron de nuevo para que oráramos por él. Y me acuerdo, con lágrimas en mis ojos, le dije lo siguiente: Dios no es juguete para que juegues con él. Él no es un switch, le dije en inglés, para prenderlo y apagarlo cuando a ti te dé la gana. Oraré por él, pero déjame decirte que hay consecuencias a tu pecado y a tu maldad. Para no hacérsela tan larga, menos de 3 meses el niño murió. Y la mujer lamentaba y me decía: ¿qué sería el resultado si yo solamente me rindiera a Dios? Y ese es un interrogante. Cómo nuestra vida puede prosperar, puede crecer, puede ser elevada por las promesas de Dios si solamente nos mantenemos fiel a Él. Pero como nuestra vida puede decaer cuando soy infiel a las cosas de Dios, cuando vivo un cristianismo libre, en un libertinaje, en una vida apagada, alejada de las promesas de Dios. Es importantísimo, amado hermano, entregarnos a Dios el 100%, congregarnos en una iglesia evangélica, en mi preferencia pentecostal, porque allí es donde Dios te levantará con poder, donde salva al pecador, salva a la prostituta, cambia al borracho, cambia al drogadito, deja al hombre su camino y sirve al omnipotente. ¿Cómo sería nuestra vida, amado hermano, si solamente usted y yo, hablando ahora de nosotros los que somos salvos, nos entregaríamos a Él un poquito más? La Escritura dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué podemos decir del impío y del pecador? Está chato el marrano, ¿verdad? Los demonios no quieren que la gente conozca a Jesús ni su libertad. Los demonios no quieren que la gente se rinda a Jesús o se entregue a Él el 100%. Los demonios no quieren que la gente se arrepienta y viva en la libertad de Jesús. Los demonios no quieren que la gente conozca su palabra, es decir, que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Iglesia, entienda, el diablo o estos espíritus inmundos no vienen a jugar. Vienen a atormentar, a oprimir, a afligir, a enfermar, a influenciar y aún a poseer. La Escritura nos dice en Juan 10:10 que el ladrón, hablando del diablo, Lucifer, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es su misión, esa es su tarea. Por ello Él está libre en esta tierra, que la Biblia le habla, llama Dios de este siglo, príncipe de los aires, padre de la mentira, y está seduciendo a mucho pueblo, está engañando a mucho pueblo, tanto como la gente fuera de Cristo como la gente dentro de Cristo. Él está destruyendo hogares, está robando la felicidad, el gozo, la salvación, está robando los dones, los talentos, las habilidades, las destrezas que Dios le ha dado al hombre o la iglesia. ¿Pero por qué? Porque usted y yo se lo permitimos. El único poder que el diablo va a tener o puede tener es el que usted y yo le demos. Aparte de ello, el diablo no tiene poder. Él está vencido, Él está derrotado, Él está debajo de nuestros pies. El Todopoderoso mora dentro de nosotros, y más grande es aquel que vive en mí que aquel que está en el mundo o en esta tierra. Entonces, amado hermano, el único poder que el diablo puede tener sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su hogar,
es el que usted y yo le damos. Quiero que veamos algunas características de los demonios. El tiempo se va. Afligen el cuerpo con enfermedades. Quiero que veamos algunas características de los demonios. Lo repetí al propósito. Afligen nuestro cuerpo con enfermedades. Atormentan el ataque de la mente. Oprimen, ejercen autoridad y ejercen presión sobre el hombre. Esclavizan. Tratan de adueñarse de uno para mantenernos bajo su dominio. Atan, nos amarran, nos encadenan, se apoderan sobre la vida de uno. Engañan, tientan y seducen. Producen adicciones. Te alejan de Dios, te alejan de su palabra, te alejan de la iglesia, te alejan de tu llamado, te alejan de las promesas de Dios. Los demonios influencian negativamente, poseen. La posesión satánica puede llegar sobre el cuerpo de uno, el alma o el espíritu de la persona. A los demonios, una característica de los demonios es que dividen, acosan o molestan. Si no saben lo que es que acosan en inglés es that they harass you. Te acosan, te molestan y no te dejan en paz y siguen allí. Y la única manera que nos podemos deshacer de estas cosas es reprenderlas, pero las reprendemos o obtenemos el poder, la autoridad para reprenderlos cuando vivimos en obediencia a Cristo. ¿Cómo uno va a poder reprender al diablo si es de él? ¿Cómo uno va a poder reprenderlo si le perteneces a él, a su voluntad, estás haciendo su tarea o su obra en la tierra? De ninguna manera, amado hermano, obtienes poder y autoridad sobre tu vida. De ninguna manera estás revestido con la armadura de Dios. El diablo es reprendido por medio de la consagración y el ayuno de la persona, por medio de la obediencia y la autoridad que vivimos en la presencia de Cristo. Se enojó un poquito. It's okay. It's okay que se enoje un poquito. Pero quiero hacerles una pregunta muy seria. ¿En qué áreas residen estos demonios o espíritus sobre su vida? Por aquellos que no entienden muy bien el español, se lo quiero repetir. ¿En qué áreas residen estos demonios o espíritus sobre su vida? Agárrate del asiento. Yo sé que la mayoría de la gente diría: yo estoy bien. Agárrate del asiento. ¿No has entendido que el diablo está suelto y su misión es atacarte a ti, atacarme a mí? Job, capítulos 1 y 2 y aún todo el capítulo, los capítulos hablan que como vino el diablo contra Job con todo furor, que causó dolor, tristeza, devastación, muerte, etcétera, sobre un siervo de Dios fiel y recto ante la presencia de Dios. Ahora, no lo puse en mis notas, pero es de importancia o bueno mencionarlo. Si la serpiente antigua sedujo, engañó a Adán y Eva, unos seres vivientes que nunca conocieron la tentación, nunca conocieron el pecado, solamente vieron el señorío de Dios, conocieron la majestad de Dios, hablaron con Dios, lo vieron cara a cara. Si la serpiente antigua pudo engañar a unos seres vivientes como Adán y Eva, que solamente conocieron el poder de Dios, conocieron lo que es vivir para Él, ¿qué se puede decir para nosotros en el siglo XXI que pecamos, que caemos, que somos infieles, que nos alejamos de Dios o le damos lugar a estos espíritus que vengan contra nosotros? Job no fue atacado porque era un pecador o porque fue infiel. Fue atacado por su fidelidad, su justicia, rectitud, integridad delante de Dios. La escritura nos dice que vino contra el apóstol Pedro para zarandearlo como a trigo.
Lo interesante de Pedro es que en un momento recibe una revelación del cielo y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y en unos cuantos versículos después vemos que Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué interesante que en un momento podemos hablar como cristiano, podemos cantar alabanzas, podemos adorar a Dios, podemos hacer tantas cosas, y en otro momento Dios nos está reprendiendo porque estamos hablando como el diablo. La escritura lo pone de esta manera: con la misma boca podemos bendecir y alabar a Dios, pero con la misma boca podemos maldecir al prójimo. Entonces puedo alabar a Dios, recibir la revelación del cielo, pero en otro momento hablar como un mundano, como un pecador, como alguien alejado de las promesas de Dios. En el caso de Pedro, Jesús le dijo que Satanás ha venido a pedir por él para zarandearlo como a trigo. Esto nos enseña que no siempre estamos arriba espiritualmente. Es decir, que no siempre somos súper espiritual. Bueno, yo nunca soy súper espiritual. No siempre estamos fuertes, somos maduros o somos sabios o sabemos escapar toda cosa. Hay momentos donde le damos lugar al diablo para atacarnos, para afligirnos, para traer destrucción, para crear maldición, para poder afligir o robarnos lo que Dios nos ha dado. El diablo vino contra el mismo apóstol Pablo, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero que dice de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Pero si se lo rogó 3 veces, significa que Dios no se lo quitó, que permitió que él se quedara de esa manera. ¿Saben por qué, hermanos? Punto personal. Porque a veces cuando las cosas están yendo mal, es cuando podemos humillarnos, quebrantarnos delante de Dios. Y cuando usted tiene todo, cuando todo va bien y no hay necesidad de nada, usted, el hombre, se olvida de Dios. Y a veces allí nos tiene sin papeles para pedir papeles. Allí estamos enfermos para rogar por la sanidad. Allí estamos todos quebrados y todo lo demás para poder seguir buscando la presencia de Dios. Porque cuando uno recibe papeles, cuando recibe dinero, cuando recibe su sanidad, es más fácil que te olvides de Dios. Y no que Dios sea malo, sino Él prefiere la salvación de tu alma que te alejes de Él y de sus promesas. Y a veces tenemos que durar un ratito, ser abofeteado por Satanás, rogarle a Dios 3 veces para que te lo quite, y en momentos no es quitado. La gente ha sido tan infiel a Dios, la gente ha sido tan mala, que cuando teníamos tanta necesidad lloramos, ayunamos, llegamos a la iglesia, le rogamos a Dios, levantamos la mano, pasamos al altar, pero el momento que Dios te concede, ahora simplemente vives como un profesional en el mundo. Ahora vives como alguien alejado del llamado de Dios. Ahora vives como alguien profesional allá en la tierra, pero se te ha olvidado el que te ha dado la carrera, la sanidad, el trabajo, el dinero. Se llama Jesucristo, el Rey de Gloria, que Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Pero sabes que también que merece tu tiempo. Merece mi tiempo, merece mi obediencia, mi fidelidad, merece que yo desarrolle su voluntad aquí en la tierra. Por eso le digo al Señor, yo prefiero estar quebrado, pero con el quebrantamiento de mi espíritu, siempre buscándote, anhelando más y más de ti, que tener unos cuantos dólares y olvidarme de Él y no vivir en mi llamado. En esta tierra, amado hermano,
no nos vamos a llevar nada de aquí cuando nos muramos. Absolutamente nada. Pero ¿sabes qué? Si usted muere y no se va al cielo, me atrevo a decir que lo único que se llevará de esta tierra es el dolor, la agonía, la depresión, la angustia, el sufrimiento. Se lo llevará, porque eso es el destino de aquellos que no fueron fieles a Dios. Amada iglesia, de ninguna manera le estoy dando poder al diablo o diciendo que él es más fuerte que Dios o la iglesia de Cristo. Solo le digo que él está suelto y no viene a jugar de ninguna manera. Hay tanta gente bajo su trampa de decepción. Y no solo hablo de la gente de afuera, es decir, la gente que no conoce a Cristo. Hablo de la gente que está dentro de la iglesia. Y aunque usted no me lo diga, yo le podré decir en qué nivel está. Yo le podré decir si está viviendo en decepción, si aún vive en orgullo, si usted cree que es más de lo que en realidad es. Sé si está coqueteando con el pecado, sé si está en fuego o está en frialdad. Se puede ver, amado hermano, y es notorio qué nivel uno está espiritualmente. Pablo lo puso de esta manera, que la iglesia de Corintios eran las cartas abiertas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios estaba escrita en el corazón de ellos. Y cuando usted carga la palabra de Dios escrita sobre su pecho, Dios se convierte su deleite, su emoción, su bendición, su pan de cada día. Es su hablar, su comentar, su compartir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está engravada en su corazón. Los más fuertes han sido atacados. Hasta los más fuertes y los grandes espirituales han caído como mosca en telaraña. La escritura nos dice que debemos que ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. La escritura continúa diciendo, así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mire que no caiga. La verdad es lo que me ha mantenido a mí humilde delante de Dios y seguir perseverando, seguir esforzándome y apartándome del diablo, del pecado y todo lo que contamina mi vida, es porque yo sé que puedo caer. Y en tanto que sé que puedo caer, eso ha causado que me esfuerce un poquito más y busque a Dios con más pasión y fervor. Vivimos en un mundo caído, en un cuerpo que está expuesto a los ataques del diablo. Si lo queremos admitir o no, somos el blanco del diablo y él viene con todo furor para atacar, afligir, enfermar, atormentar, influenciar, poseer, encadenar, atar, etc. Se dice que todos necesitan ser ministrados de vez en cuando, o necesitan sanidad interior o liberación para poder crecer, madurar y para poder fortalecerse en el Señor. Todos nosotros necesitamos que ser ministrados un día a otro. Y cuando usted no puede admitir, hey, yo necesito oración, usted está viviendo en el pecado que se llama orgullo. Todos necesitamos oración de vez en cuando. Necesitamos a alguien con quien hablar. Necesitamos a alguien con quien recostar nuestra cabeza. Necesitamos un oído para que alguien pueda escuchar. Necesitamos a alguien, ora por mí o dame una palabra de aliento. Todos nosotros pasamos por diferentes cosas o situaciones que de vez en cuando es saludable tomar una pausa y decir, habla mi vida, ministra mi corazón, toca mi corazón, porque estoy necesitado de Dios. Y cuando la persona no puede admitir una cosa tan sencilla así, vive en el pecado que se llama orgullo. Pero todos necesitamos ser ministrados. Si usted ha luchado o está luchando en una de las siguientes áreas, es señal que necesita ministración, sanidad interior o liberación. ¿Está listo?
No se enoje tanto, hermano. Se vale enojarse poquito, pero no se enoje tanto. La carne se va a enojar conmigo, pero su espíritu se va a deleitar en el Señor. Si usted ha luchado o está luchando en una de las siguientes áreas, es señal que necesita ministración, sanidad interior o liberación. Solamente puse unas cuantas. Ataques a la mente, duda, incredulidad, confusión, indecisión, locura o demencia, suicidio, perversión, aún con pensamientos de divorcio. Usted necesita liberación. Ataques de sentimientos o emoción, baja autoestima, celos, rencor, envidia, odio, amargura, tristeza, depresión, angustia, ira, soledad, rechazo, resentimientos, rebelión, es señal que usted necesita ministración. Ataques en la área sexual, masturbación, adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo. Si usted lucha en una de estas áreas, es señal que usted necesita administración. Déjenme decirles algo solamente de la masturbación, que es algo que está sucediendo por todos los Estados Unidos, aún en Canadá, que está sucediendo también. Y están pidiendo a la iglesia evangélica que nos levantemos y seamos la voz. Yo no sé de usted, pero ellos, el juez, el gobierno y otros personajes liberales están diciendo que es saludable enseñar a los niños de 0 a 4 años lo que es su sexualidad. Y si ellos no se sienten hombres, está bien. Si no se sienten mujer, está bien. Pero es poder experimentar su sexualidad, y han creado un libro de colores o académico para poder enseñarles a ellos los retratos, las fotos donde ellos pueden cambiar su sexualidad. De 5 a 9 años, que ellos empiecen a tocarse, a experimentar con sí mismo, para poder encontrar su punto de calentamiento a una temprana edad. De 10 a 17 años, a 13 años, donde ellos ya pueden empezar a pedir a alumnos de la misma escuela a poder estar con ellos sexualmente, aún si es hombre con hombre o mujer con mujer. De 14 en adelante, uno puede expresarse de la manera que quiera. Entienda, amado hermano, que el enemigo no viene a jugar de ninguna manera. Usted y yo posiblemente la libramos de ciertas cosas, pero ¿saben quién están sufriendo en el día de hoy? Son nuestros hijos, son nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, que ellos van a pagar un precio tan alto. Pero yo sigo creyendo. Si usted cree en las maldiciones generacionales, yo creo en las bendiciones generacionales. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que ellos no conocerán lo que es la borrachera, la locura ni la perdición, sino conocerán el poder de Dios sobre sus vidas. Pero ¿cómo puedo instruir a mis hijos si yo mismo estoy viviendo en pecado? Ataques sexuales. No solamente hablo de usted, hablo de sus hijos y las generaciones venideras. En los tiempos de la iglesia de Corintios, el pecado de la fornicación o de la perversión fue tan severa que el apóstol Pablo dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No tengo tiempo, déjenme decirles que ellos lo entregaron a Satanás. Simplemente decirles: si quieres vivir en pecado, vive en pecado. Si quieres vivir de esa manera, haz lo que te da la gana. Pero nosotros nos alejamos de ti para que el diablo te zarandee, seas destruido, atacado, llegues hasta el suelo, porque allí, por la misericordia de Dios, es que vas a pedir auxilio y te vas a poder levantar. Y hay momentos, aunque se oyen palabras muy fuertes, donde simplemente moverse a un lado, esa persona sea entregada a Satanás para que Dios pueda tratar con ella. Déjenme decirles, a veces nosotros podemos ser el estorbo mayor para la vida de nuestros hijos. Y a veces Dios no trata con ellos, no que no pueda, no trata con ellos, porque nosotros siempre estamos tratando de protegerlos. A veces
los pastores y el liderazgo llegan a ser un estorbo tan grande para los creyentes, los miembros, y no los hacemos a un lado para que Dios trate con ellos. Llega el tiempo, amado hermano, que esa persona ya no necesita la llamada telefónica, ya no necesita el saludo, ya no necesita esto o lo otro. ¿Sabe lo que llegamos a hacer? Es tener niños mimados dentro de la congregación, igual de aprender a reprender el diablo, a afirmarse en los caminos de Dios, porque esa persona ya no está en un nivel de ser saludada sin saludar a otros, ya no está en el nivel de recibir una llamada sino llamar a otros. Pero hay gente que puede tener tantos años en la iglesia y no me llamaron, no me visitaron, no esto, no lo otro, no lo otro. No has entendido, amado hermano, que llega el momento donde usted es el que debe que estar dando, no está recibiendo. Y nosotros como padres o como líderes a veces podemos ser el estorbo más grande. Y el apóstol Pablo pone un ejemplo tan profundo que se hizo a un lado, entregarlo a Satanás, porque de allí, debajo de ese barranco, allí en el suelo es donde él va a aprender a clamar a Dios. Ataques de la lengua, crítica, hello, si está vivo todavía, murmuración, chismes, exageración, el hablar negativo, poner el mal a otros en privado o en público, avergonzar a otros en público, blasfemar. Y aunque usted no lo diga, mucha gente dentro de la iglesia sufre por este ataque. Y aún usted lo dice, para orar por el pastor, para que le ayudemos a guerrear. No me va a ayudar a guerrear criticándome, me va a ayudar a guerrear uniéndose y reprendiendo al diablo junto. Hacemos todo esto aquí en el nombre de Dios, en el nombre de la oración, en el nombre de ayudar, pero estamos dañando, manchando el testimonio de alguien. Y si usted está luchando con esto, hermano, yo lo digo, usted hoy se tiene que arrepentir. Usted hoy debe que pedir perdón y nunca más hacerlo. Mire lo que dice la escritura. Amada iglesia, este pecado de la blasfemia o de la murmuración es un pecado grave y un punto de entrada a los demonios. Pablo le dijo a Timoteo, Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Será posible que usted ha sido entregado a Satanás por su lengua? ¿O será posible por eso no puede crecer espiritualmente, no puede avanzar en la vida, no puede sanar de esa enfermedad porque continuamente habla negativamente del prójimo? Hello, ¿sí me está oyendo? Estoy hablando a usted espiritual. ¿Será posible? Por eso los milagros del cielo no fluyen o suceden en nuestros medios. Hay algo que detiene la mano de Dios. Hay algo que detiene el fluir. Hay algo donde Dios permite que sigamos rodeando en el desierto por tantos años. Y aunque nos da migajas, de vez en cuando cae maná del cielo, de vez en cuando nos da agua en el desierto, de vez en cuando miramos una nube, de vez en cuando experimentamos fuego. Pero hay cosas que no nos dejan entrar en la tierra prometida por el daño que el mismo pueblo está haciendo. Y entienda lo que le voy a decir, amado hermano. Es tiempo que usted deje de jugar la iglesia y sea la iglesia viva y poderosa, porque esa es la iglesia que Dios quiere bendecir, que Dios quiere levantar, que Dios quiere derramar sobre ella. Esa es la iglesia que reprende al diablo. Esa es la iglesia que el mismo diablo tiembla ante ella, porque ha reconocido que hay poder dentro de esa iglesia, hay vigor dentro de ella, que esa iglesia es la que reprenderá al diablo. Esa iglesia es la que lo reprende, donde milagros suceden, donde gente recibe su milagro. Pero el Señor me ministró, y aunque usted no lo acepte espiritual, por esto el milagro, los milagros han sido detenidos. Déjenme darles otros ataques para hacer una oración de fe y de poder. Falta de perdón.
si usted no puede perdonar, esto es definitivamente un punto de entrada a los demonios. Y cuando hablo de punto de entrada, me refiero que usted le da derecho legal y autoridad a estos espíritus malignos para destruirlo. La escritura nos dice en Mateo 18:34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. No tengo tiempo para hablar, ya hablé más de lo que debería. Pero esta es una historia del que perdona y el que no perdona. El que quiere recibir perdón pero no puede perdonar, lo ha entregado a los verdugos. No conteste, ¿qué son los verdugos? En el griego es la palabra vasnistes, que literalmente significa entregado al atormentador para ser torturado. Imagínese un cristiano, alguien que ha sido perdonado, alguien que su Señor lo ha liberado, y ahora que tiene ciertas cosas dentro de la congregación o familiares o en el trabajo, etcétera, no puede perdonar. Pero imagínese un cristiano con el perdón de su alma, por su pecado es entregado al verdugo, al atormentador para ser torturado. Aquí el diablo hace contigo lo que quiera. Eres su presa, eres su juguete, aún eres su desayuno, almuerzo, cena y midnight snack por la noche. Ataques del diablo. Si usted se cree superior o ve a otros con desprecio, es señal que necesita ser ministrado, liberado, necesita sanidad interior. Yo no sé por qué, pero aquí sentí algo. Déjeme decirles, ya me lo termino, hermano. No quiero abusar del tiempo. Sentí algo que me dice lo siguiente. Posiblemente usted dice que no se cree superior, no ve a otros con desprecio, pero simplemente no piensa nada de él o de ella. Y usted piensa que él o ella no es nada. Déjeme decirle, si usted tiene esa clase de pensamiento, usted necesita ser ministrado en esta noche. Porque ninguno de nosotros somos mejor que nadie. Ninguno de nosotros somos más espirituales, somos mejores, sabemos todo. Y todos nosotros, Dios nos dé por igual. Si usted no se puede quedar quieto en el servicio, hello, entra y sale o está en el teléfono, es señal que necesita ser ministrado, liberado o necesita sanidad interior. Si usted no puede entrar en adoración o concentrarse en la palabra de Dios para recibirla, para valorarla, para aplicarla a su vida, es señal de que necesita ser ministrado, liberado o necesita sanidad interior. Si usted no puede rendir a Dios, no se puede rendir a Dios o no puede darle a Dios todo lo que le pertenece, hablando de su tiempo, su talento y diezmos, es señal que usted necesita ser ministrado, liberado o necesita sanidad interior. Ya no le gustó el mensaje. También que íbamos, ¿verdad? Si usted no puede servir a Dios, darle a otros lo que Dios le ha dado o involucrarse en un ministerio, si no puede asumir responsabilidad, comprometerse con Dios y la iglesia local, es señal que necesita ser ministrado, liberado o necesita sanidad interior. Si usted no puede amar, si usted no puede cambiar, si no puede dejar malos hábitos o si tiene adicciones y no puede dejarlas, si vives en el libertinaje, si usted no puede avanzar en la vida, si se ha quedado espiritualmente en el mismo nivel por años y no ha crecido espiritualmente, si continuamente tienes pesadillas o eres atormentado, oprimido en tus sueños, si tiene de repente cambios de actitudes, de emociones, de pensamientos, de sentires, si su cuerpo sigue afligido, es decir, si no ha podido deshacerse de esa enfermedad, si ya tiene años y años con ese dolor o esa enfermedad o ese molestar o con esas píldoras, etcétera, etcétera, hermano,
es señal que necesita oración. En tanto que vivimos en un mundo espiritual, todo esto puede ser pasado por nuestros antepasados, puede ser una maldición generacional, o puede ser que solo sea un ataque directamente en nuestra vida. Pero sea como sea, todo esto es señal de que necesita ser ministrado, liberado, o necesita sanidad interior. Solo hay un remedio para los demonios, para estos espíritus atormentadores, para el diablo y para las maldiciones generacionales. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es el remedio del diablo o para el diablo? ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué es el remedio? Reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo. Es decir, expulsarlo, reprender la enfermedad, reprender todo lo que ha llegado a nuestra vida. ¿Me ha entendido? Hagamos una oración de fe y de poder. Esta oración es para el creyente. Pero si usted está aquí y no conoce a Cristo como Señor y Salvador, usted hoy tendrá una oportunidad de recibirlo en su corazón. Quiero invitar a todo aquel que escucha mi voz que se ponga de pie. Y por favor repita estas dos oraciones conmigo. Y vamos a hacer una oración. Repita a través de mí. Padre, hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, me arrepiento de todo pecado, de toda maldad, de todo punto de entrada a los espíritus inmundos, por todo estilo de vida y actitud que es contra la palabra de Dios. Perdóname por vivir un cristianismo apartado de la santidad, del amor, de la unidad, del compromiso como hijo de Dios. Perdóname por todo lo que he hecho que ha dado mal testimonio de lo que significa ser cristiano. Me arrepiento de todo pecado y cierro toda puerta abierta al diablo. Hoy renuncio toda atadura y maldición que vino de parte de mis antepasados y me apego al poder de la sangre del Cordero. Declaro liberación y bendición sobre mi vida y la vida de mi generación. Hoy rompo cualquier cosa que me haya detenido. Reprendo toda palabra negativa. Hoy deshago todo pacto. Anulo todo tipo de abuso. Cancelo todo plan del diablo por el poder de la palabra de Dios. Renuncio a todo mal ejemplo que se me ha enseñado y rompo toda cadena por el poder de Cristo, Señor y Salvador de mi alma. Hoy yo soy libre. Dije hoy yo soy libre. Dije que hoy yo soy libre. Libre de toda maldición, de todo pecado, de todo mal testimonio, de toda opresión, de toda influencia satánica, de toda enfermedad, de todo espíritu destructor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahora, si usted lo quiere, diga un fuerte amén.